Amigos, y a esta hora le damos la bienvenida a la reconocida periodista Gabriela Peroso, quien nos presenta su acostumbrado análisis de la política internacional, por supuesto bajo su perspectiva. Gaby, bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, quisiera conocer ya cuál va a ser tu opinión sobre el reporte Credit Suisse que habla del crecimiento económico de Venezuela, esto en contraposición con la realidad de nuestro país. Sí, muchísimas gracias por estar aquí y creo que van a creer que nos ponemos de acuerdo con la ropa. Tenemos 3 semanas consecutivas poniéndonos el mismo color, pero no nos ponemos de acuerdo. El director me está diciendo que parecemos unas aeromosas, azafatas. Qué Seria. increíble cómo estamos conectadas con el color, de verdad. Bueno, vamos a tocar en el mismo grupo, pues. Así es, así es. Bueno, vamos a ponernos serias porque este informe de Credit Suisse lo es. Hemos visto cómo se titula que la economía venezolana, el Producto Interno Bruto, podría crecer hasta un 20% en Venezuela. Y me llama la atención que ese artículo escrito por Bloomberg decía que no se trataba de ningún error de De tipeo. tipografía. Pero cuando leemos el artículo hay dos cosas las que están considerando ellos para hacer este pronóstico. En primer lugar, ellos hablan que va a aumentar la producción petrolera, es decir, lo dan como un hecho y eso hasta ahora que yo sepa no está 100% acordado y adicionalmente hablan de ese impuesto que ahora se impone a las divisas extranjeras, que podría traducirse en más de un 40% de recaudación. La otra pregunta que nos hacemos los venezolanos es si realmente esa recaudación va a ir a las arcas del Estado venezolano, porque como sabemos muy bien cómo funciona el régimen de Nicolás Maduro, no necesariamente ese dinero se quede justamente para atender a los venezolanos, sino que se puede quedar entonces en las arcas privadas de muchos de los mandatarios. Es decir, se están basando en dos puntos fundamentales que no sabemos cómo se van a desarrollar en el año 2022. Se habla de ese crecimiento del 20%, podría ser así. Hay quienes aseguran que Venezuela está cambiando, hay otros que dicen que solamente se trata de una pequeña burbuja que cada vez aumenta un poquito más y se siente, pero que en definitiva no será algo sostenible en el tiempo. Yo quiero destacar algunos de los mensajes que enviaba Orlando Ochoa, reconocido periodista y reconocido economista venezolano, y él aseguraba que la población venezolana eran aproximadamente 28 millones de personas y que solo el 1% de esa población, es decir, unos 285,000 venezolanos, eran los que tenían esa capacidad de gastar mucho más dinero que el resto de la población. Aquí hay que entender que se habla de una pobreza del 75 al 80% a nivel nacional. Quizás ese 20% podría tener un poco más de recursos, pero seguimos en esa pobreza extrema. Tienes una pregunta, dime. Sí, quería traerte a colación la participación de Indira Urbaneja, la analista político que te precedía en la entrevista. Ella decía que no existía la clase media en Venezuela, que había una polarización, es decir, la clase alta que tiene muchísimo dinero y la mayor población venezolana que no tiene dinero, eso era como una especie de espejismo, pensar en que la sociedad o la economía en el país había cambiado. Y quiero traerte a colación el hecho de que este estudio revela que este año habrá un crecimiento económico en el país del 20%. En tan corto tiempo desde que se dio aquel encuentro entre el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, ¿puede haber un crecimiento tal producto de la producción petrolera, Gaby? Bueno, eso lo tenemos que ver cuando suceda, porque adicionalmente no sabemos cómo se van a distribuir esos recursos, si eso va a ir a ayuda humanitaria, cuánto porcentaje le va a tocar a la empresa privada, cuánto le va a quedar al Estado. Hay tantas variantes en este tema y yo creo que más que ese gran titular que habla del 20% de crecimiento del Producto Interno Bruto en Venezuela, hay que tomar algo que estaba en una de las líneas de ese mismo artículo que reseña este informe de Credit Suisse. Ellos aseguran que para que Venezuela recupere el nivel que tenía en 1997, es decir, que echemos 30 años para atrás, donde estábamos mejor,
pero retrocedamos en la historia porque normalmente todos los países van evolucionando. Para que eso suceda, que estemos en el nivel de 1997, Venezuela tiene que crecer un 10% ininterrumpidamente durante 18 años. Eso es una fórmula matemáticamente imposible para cualquier nación. Naciones como Estados Unidos crece al 3, al 4%, y estamos hablando de naciones desarrolladas con proyectos que tienen años de crecimiento económico. Ese 20% que estamos viendo de este informe de Credit Suisse que da cuenta de que es una economía en el subsuelo y que cualquier mínimo incentivo obviamente va a impactar directamente en la economía, pero no son crecimientos sostenidos en el tiempo y adicionalmente nos hacen estar en el subsuelo del subsuelo. Es como el tema de la hiperinflación. Salimos de la hiperinflación. ¿De qué estamos hablando? De la hiperinflación era que teníamos inflación por encima del 100%. La estimación que tenía Credit Suisse era 150%, ahora es del 70% esa inflación. Pero estamos hablando de una inflación de 70%. Aquí en Estados Unidos, la popularidad de Joe Biden se ha ido al piso porque estamos en un 7% de inflación que el día de hoy podría anunciarse que va a estar en 8%. La de Venezuela está en 70%. Sí, o sea, disculpa Gaby, me está informando producción que ya está anunciado que subió a 8,7%. Estaba justamente esta mañana, está en 8,7%, la de Venezuela está en 70%. Entonces, yo a veces siento que los titulares internacionales quizás tratan de contribuir con nosotros, pero la realidad de los venezolanos es que ha mejorado, pero seguimos a niveles de el peor país latinoamericano, países con niveles económicos como el de África, y estamos hablando de una nación que tiene las reservas más importantes de petróleo, de gas de toda Latinoamérica, de prácticamente el mundo, en un mundo donde va a haber tanta demanda y estamos en esta situación. Sí, dicen que es la inflación más alta en 40 años, o sea, estamos ante un panorama preocupante. Gaby, ya se acerca la Cumbre de las Américas, muchas personas dicen que esto está asociado con gastos, con protocolo, pero que no se traduce en hechos concretos. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas para esta cumbre? Con la Cumbre de las Américas, porque, perdón, estaba hablando. Sí, la Cumbre de las Américas está muy interesante y de alguna manera hice como una revisión de lo que ha sido desde 1994 cuando se fundó, y me llamaba la atención que en ese 1994 Estados Unidos propuso justamente un mercado de libre comercio entre los países de América, un poco lo que sucede en Europa, obviamente no consolidando una moneda, pero sí que hubiese un comercio importante en toda la región y es una coherencia, una columna vertebral hacia el desarrollo de todas las naciones de América. Ese ALCA se convirtió después en ALBA porque precisamente Hugo Chávez de alguna manera empezó a jalar a su gente, y hemos visto que la Cumbre de las Américas siempre tiene algunos episodios que son históricos. Por ejemplo, en Panamá en el año 2015, Raúl Castro y Barack Obama se dieron la mano. En el 2009, Obama le dio la mano a Hugo Chávez. Pero la última Cumbre de las Américas que se desarrolló en Perú, veíamos que Nicolás Maduro tenía todas las ganas de asistir a ese foro internacional, lo dijo varias veces públicamente, y las naciones del mundo se pusieron de acuerdo y cerraron filas y no le permitieron ir a la Cumbre de las Américas. Si bien no había una obligatoriedad, de alguna manera esa sanción moral que sufrió Nicolás Maduro le impidió ir. Y allí veíamos varios artículos en donde decían que ya ese socialismo del siglo XXI venía en decadencia, que ya esas figuras de izquierda que adicionalmente toman las riendas de la dictadura venían a debilitarse. Ahora estamos frente a una Cumbre de las Américas en donde hay elecciones en Colombia y Brasil que probablemente puedan caer en la izquierda, en donde varias naciones han caído en la izquierda, como Perú, Chile, México, con diferentes maneras de ver esta postura, pero de alguna manera se fortalece ese socialismo o ese populismo en la región. Por tanto, la Cumbre de las Américas yo creo que va a ser fundamental. Estados Unidos ha venido haciendo varios anuncios, han nombrado
designado a un ex senador y a una ex congresista como los enviados especiales por parte de la Casa Blanca para organizar esta cumbre, entre ellas Debbie Mucarsel-Power, que fue una de las congresistas por Florida, para justamente hacer frente a esto. Y me llamaba la atención que la Casa Blanca, a través de la administración de Joe Biden, hablaba de un pacto migratorio integral. No sabemos a qué se refieren exactamente con este pacto migratorio, porque pareciera que esa migración que está viniendo de una manera desmedida, que calculan que a partir del 23 de mayo puedan entrar 18,000 personas diariamente a Estados Unidos, a través de ese pacto migratorio se reparta la migración. Yo creo que es imposible de manera práctica que Estados Unidos le diga, bueno, México, quédate tú con el 20%, que El Salvador se quede con el 5%. La gente está viniendo en masas, la situación va a empeorarse con todo el tema de la invasión a Ucrania, y no vemos una coherencia ni en el área comercial, como en ese sueño de 1994, ni en el área migratoria. Y ojalá que de verdad América entienda, si lo vemos en perspectiva, Europa está unida y de alguna manera pueden hacer frente a todo este tema de la invasión de Rusia, apoyar a Alemania de alguna manera con el tema energético. Imagínate si nos pasara algo aquí en América, estamos cada uno por nuestro lado y no tenemos absolutamente nada orquestado. Ojalá que la Cumbre de América sea esa semilla. Justamente sobre eso quería hablarte, Gaby. Quiero que nos des tu visión sobre lo que está ocurriendo, el impacto de esta invasión de Rusia a Ucrania en nuestros países y cómo ha impactado esto en el incremento del combustible, en el incremento y la falta de algunos alimentos, y en el tema de las personas, de la migración, de las personas que han llegado a diferentes países, entre ellos Estados Unidos, buscando ese apoyo migratorio, los desplazados que están huyendo del terror de la guerra. Sí, bueno, apenas estamos a mes y medio de que se inició esta invasión y ya todos los pronósticos macroeconómicos para Latinoamérica dan cuenta de una caída. Si bien la pandemia ya estábamos a punto de salir, se estaban recuperando la mayoría de los países, no de manera homogénea, pero sí había una recuperación. Ahora se habla de que puede caer hasta 4% cada una de las economías del continente. Adicionalmente nos vamos a enfrentar a escasez de alimentos, problemas en la cadena de suministros y todos esos problemas económicos, ¿en qué se traducen? En más migrantes que quieren hacer vida en Estados Unidos y esas políticas migratorias adaptadas por Joe Biden, que todavía no entiendo muy bien por qué una política de fronteras tan abiertas puede traducirse en una crisis que ya está presente en Estados Unidos. Se va a quitar este título 42. Yo entiendo la desesperación de todos esos migrantes, pero yo creo que la migración tiene que ser ordenada y que cada uno de los ciudadanos en cualquier país del mundo que ingrese a otro tienen que pasar por los controles mínimos necesarios para saber entonces quién está entrando a tu país. Son tantas las personas que están ingresando a Estados Unidos que ese control no se está llevando de la manera efectiva que se llevaba en el pasado. Y esa es la gran preocupación que no solamente tienen lo que sería el partido de oposición a la administración de Joe Biden, los propios congresistas y senadores demócratas aseguran que si bien se le debe dar al ojo a todos esos migrantes, tiene que ser de una manera ordenada y que no se trata en un problema de seguridad nacional. Y adicionalmente estamos hablando de una economía que podría entrar en recesión porque se tienen que subir las tasas de interés. Imagínate una recesión con la llegada de 18,000 personas diariamente acá, sí, o sea, fuerte, en poco tiempo. Fuerte. Justamente sobre eso quería hablarte, Gaby. Tenemos casos de muchísimos ciudadanos que están entrando de otros países que han tenido antecedentes penales y están ingresando aquí a Estados Unidos. Sí, y ese control de los antecedentes penales no se hace porque se trata de migrantes que en teoría están huyendo de sus países, y cuando tú huyes no tienes tiempo de acudir al Ministerio de Interior y Justicia de esa nación a pedir tus antecedentes penales, a hacer una migración ordenada. Entonces, de alguna manera, cuando tú pides asilo político se te excusa de eso, pero cuando el tema es que es masivo,
el tema de pedir asilo político, no solamente de venezolanos, sino de todas las nacionalidades del mundo, qué tipo de control tú puedes tener sobre ese ciudadano que quizás pasó por 2, 3, 4, 5 destinos distintos, que pudo haber cometido crímenes en cada una de esas naciones y que ahora llegan aquí en una nación que le abre las puertas a muchísimas personas, pero que ahora le está abriendo las puertas a personas que podrían ser peligrosas. El senador Marco Rubio aseguraba incluso, tenía una posición que algunos venezolanos estarán a favor y otros en contra. Recuerda que hablábamos de la protección del TPS, renovarla tal y con la misma fecha de entrada que tenían los venezolanos, pero hay quienes dicen, bueno, vamos a darle unos 8 meses más, que sea hasta diciembre de 2020, quien haya ingresado hasta esa fecha también se le dé protección. Él aseguraba que cada vez que tú aumentas esas fechas para dar entrada a más personas, eso lo aprovechan esas mafias que se dedican a traer migrantes, que se dedican a la trata de personas para engañarlos, para decirles algo que no existe y que no necesariamente se le dará dentro de Estados Unidos, y eso justamente fortalece a esas bandas criminales o a esos individuos que no tienen las mejores intenciones de venir acá a Estados Unidos, sino que vienen a cometer delitos, que tiene que ser muy delicado la manera en la que se da esta migración. Gaby, nos comentamos que la Organización Internacional del Trabajo tiene su ojo puesto en Venezuela. ¿Por qué? Háblame acerca de esta denuncia. Sí, mira, esto es una denuncia que tiene muchísimo tiempo tratándose en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Aquí ese presidente obrero que se presenta, que vemos, Nicolás Maduro, no es tal, porque hay una cantidad de denuncias en donde los sindicatos han sido eliminados por completo. Sus sindicalistas han sido detenidos durante años de una manera arbitraria. Las personas que justamente pertenecen a la cúpula empresarial han incluso sufrido atentados armados que les han disparado, como es el caso de Alvis Muñoz, quien fue presidenta de Fedecámara. Hay una cantidad de denuncias increíbles que la Organización Internacional del Trabajo ha venido manejando y que ya de alguna manera son inmanejables, porque le van pidiendo a el régimen de Nicolás Maduro, por favor colabora, cambia tu manera de hacerlo, la manera en que se calcula el salario mínimo de los trabajadores no se hace de acuerdo a la ley venezolana, y es por tanto que se espera que este año funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo puedan ir a Venezuela, tal y como está pasando con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, también podría ocurrir de la Organización Internacional del Trabajo, y esto, esa vigilancia y ese juicio, que no es un juicio como tal, pero esa inspección internacional podría estar sometida, y veíamos cómo ya el régimen de Nicolás Maduro, a través de diversas autoridades, estaban diciendo que no, que ellos estaban comprometidos con los trabajadores, siempre tratando de maquillar esa realidad. Pero lo cierto es que hay una investigación seria que ya lleva años en el seno de este organismo internacional, y que algunas naciones podrían pedir algunas sanciones en materia comercial, algún tipo de bloqueo a Venezuela para sancionarlo de manera que trata a sus trabajadores y trata a los empresarios, y adicionalmente porque estamos hablando de detenciones arbitrarias y también de muertes o personas que han resultado heridas y que hay un nexo directo con el régimen de Nicolás Maduro. Gaby, ya para cerrar, porque se nos va el tiempo volando, quiero conocer tu opinión acerca de la oposición de cara a las elecciones presidenciales. Indira nos decía que no hay una unidad por parte de la oposición para hacer esta escogencia del candidato. No hay ninguna unidad, y adicionalmente estamos en arena movediza. Aquí entran demasiadas cosas en juego. Estamos hablando de unas primarias en donde habrá participación de los votantes afuera o no habrá votación de los participantes. Los candidatos pueden ser los que actualmente están inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Tiene sentido colocar a gente inhabilitada o no? ¿Son los verdaderos líderes? Los partidos políticos de oposición internamente están tratando de hacer esas elecciones, pero hay severas críticas en donde dicen que van a hacer unas elecciones donde se van a escoger entre ellos mismos y no van a entrar nuevos liderazgos. Yo lo decía la semana pasada, obviamente hay que prepararse para el escenario electoral.
hay que hacerlo, pero con esta oposición tan dividida es muy peligroso. Adicionalmente, podríamos ir a ese proceso de primaria y no necesariamente respetarse los resultados. Yo creo que la oposición venezolana está en un momento de quiebre, por así decirlo, y va a tener que estudiar muy bien, sobre todo por el tema de las expectativas. Le creamos unas expectativas altísimas a los venezolanos y luego viene una gran desilusión y hacemos lo que se tiene que hacer hasta un punto, pero no lo completo, no llevamos hasta el final cada una. Hemos visto manifestaciones de votos extraordinarias que se quedan allí. Entonces, ojalá que la oposición de verdad pueda verse, independientemente si hay mesa de negociación y acuerdo o lo que sea, se pueda integrar con la sociedad civil y con otras organizaciones y pueda entender que es fundamental escoger a varios líderes para poder explorar diversas posibilidades para llevar a un rumbo democrático en el mediano y largo plazo a los venezolanos. Sí, Indira, ya para cerrar decía que ella apostaba por el liderazgo dentro de la sociedad civil y no dentro de los partidos tradicionales. No sé qué piensas tú sobre eso para cerrar. Puede ser una gran alternativa. La sociedad civil ha hecho un trabajo de hormiguita, calladito, pero excepcional. Y yo creo que los venezolanos también necesitan poner la mirada en otro tipo de organizaciones porque están cansados y porque sienten que esos partidos políticos siempre van a colocar a las mismas personas y el estar tan defraudado va a hacer que la participación sea mínima. Ojo, también como decía, la sociedad civil no se puede confiar del régimen de Nicolás Maduro de estarse reuniendo sin garantías internacionales porque están negociando o sentándose con un régimen que siempre los va a traicionar, porque su intención es mantenerse en el poder y la única mínima garantía que podríamos tener es con ese súper respaldo internacional que está armado ahí en la mesa de México, o yo creo que lo podemos pedir independientemente de lo que sea México. Las naciones del mundo, las democracias más estables del mundo están dispuestas a acompañarnos en ese proceso por lograr esas garantías mínimas electorales que se merecen los venezolanos. Gaby, gracias por poner en lenguaje sencillo temas que son tan complejos para los venezolanos y por ese trabajo de investigación que haces tan impecable. Siempre es un placer. Bye, bye.